Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año. Hoy vamos a estar leyendo números 34, 35 y 36. Y dice la palabra de Dios: Entonces el Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones a los israelitas cuando entren en la tierra de Canaán, la cual les doy como su preciada posesión. Estos serán los límites. La porción sureña de su país se extenderá hasta el desierto de Sin, a lo largo del límite con Edom. La frontera sur empezará al oriente del Mar Muerto y se extenderá hacia el sur, pasando por el paso de los Escorpiones, rumbo a Sin. El extremo sur será Cades Barnea y de allí seguirá a Saradar hasta llegar a Asmón. De Asmón, el límite girará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo. La frontera occidental será la costa del mar Mediterráneo. La frontera norte empezará en el mar Mediterráneo y se extenderá hacia el oriente hasta el monte Hor, y luego al Lebo Hamad, pasando por Sedad y Sifrón hasta Hazar Enán. Este será la frontera norte. El límite oriental empezará en Hazar Enán y se extenderá hacia el sur hasta Sefam, y bajará a Ribla al oriente de Ain. De allí la frontera descenderá a lo largo de la orilla oriental del mar de Galilea y luego a lo largo del río Jordán hasta llegar al mar Muerto. Estos son los límites de su tierra. Entonces Moisés les dijo a los israelitas: Este territorio es la patria que se repartirá por sorteo sagrado entre ustedes. El Señor ordenó que la tierra sea repartida entre las 9 tribus y media restantes. Las familias de las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés ya recibieron sus porciones de tierra al oriente del río Jordán, frente a Jericó, hacia la salida del sol. Entonces el Señor le dijo a Moisés: El sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun son los hombres designados para repartir las porciones de tierra entre el pueblo. Además, recluta un líder de cada tribu para que les ayude con la tarea. Estas son las tribus y los nombres de los líderes. De la tribu de Judá, Caleb hijo de Jefone; Simeón, Semuel hijo de Amiud; Benjamín, Elidad hijo de Quislón; de Dan, Uki hijo de Jogli; de Manasés hijo de José, Jamniel hijo de Fod; de Efraín hijo de José, Kemuel hijo de Siftán; de Zabulón, Elisafán hijo de Parnac; de Isaacar, Paltiel hijo de Asán; de Aser, Aliud hijo de Selomí; de Neftalí, Pedael hijo de Amiud. Estos son los hombres que el Señor nombró para repartir las porciones de tierra en Canaán entre los israelitas. Capítulo 35. Mientras Israel acampaba junto al Jordán en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés: Ordena a los israelitas que de las propiedades que recibieron entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir, junto con los pastizales que la rodean. Los levitas vivirán en esas ciudades y las tierras que les rodean proveerán pastura para su ganado, rebaño y otros animales. Los pastizales alrededor de esas ciudades asignados a los levitas se extenderán por 460 metros a partir de las murallas de las ciudades en todas las direcciones. Midan 920 metros afuera de las murallas de las ciudades en cada dirección: oriente, sur, occidente y norte, y la ciudad quedará en el centro. Esta área será pastizal aún más grande para las ciudades. 6 de las ciudades que entreguen a los levitas serán ciudades de refugio, a donde una persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir y ponerse a salvo. Además, entrégueles otras 42 ciudades. En total darás a los levitas 48 ciudades con los pastizales que las rodean. Estas ciudades las tomarán de las propiedades del pueblo de Israel. Las tribus más grandes darán más ciudades a los levitas, mientras que las tribus más pequeñas darán menos. Cada tribu dará terreno en proporción al tamaño de la tierra que recibió. El Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el Jordán para entrar a la tierra de Canaán, designen ciudades de refugio a donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima que quedaron en vengar la muerte. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Designen 6 ciudades de refugio para ustedes mismos: 3 al oriente del río Jordán y 3 al occidente en la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que viven entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir allí para ponerse a salvo.
Sin embargo, si alguien golpea y mata a otro con un objeto de hierro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien con una piedra en la mano golpea y mata a otro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien golpea y mata a otro con un objeto de madera, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. El pariente más cercano de la víctima es responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentren, el vengador debe quitarle la vida al asesino. Así que, si alguien por odio le tiende una emboscada a otro y luego lo empuja o le lanza o algo y esa persona muere, comete homicidio. O si alguien por odio golpea a otro con su puño y esa persona muere, comete homicidio. En tales cosas, el vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentre. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa, o lanza o que sin alguna intención golpea a otro, o por accidente deja caer una piedra grande sobre alguien y aunque no eran enemigos, la persona muere. Si esto llegara a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas: juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador, el pariente más cercano de la víctima. La comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. Allí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Sin embargo, si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad de refugio y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad y lo mata, su muerte no será considerada homicidio. El responsable de la muerte debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, pero después de la muerte del sumo sacerdote, el responsable de la muerte podrá volver a su propia tierra. Estos son requisitos legales y tendrán que cumplirse de generación en generación donde quiera que vivan. Todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Nunca acepten el pago de rescate de alguien que haya huido a una ciudad de refugio, pues haría que el responsable de la muerte de alguien volviera a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. Esto garantizará que la tierra donde ustedes viven no se contamine, pues el asesino contaminará la tierra y ningún sacrificio salvo la ejecución del asesino puede purificar la tierra del asesinato. No deben manchar la tierra donde viven, porque yo mismo habito allí. Yo soy el Señor que habito entre el pueblo de Israel. Capítulo 36. Luego, los jefes de los clanes de Galaad, descendientes de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José, se presentaron ante Moisés y los líderes de las familias de Israel con una petición. Dijeron a Moisés: el Señor te dijo que repartieras la tierra entre el pueblo de Israel por sorteo sagrado. El Señor te dijo que la porción de tierra que pertenece a nuestro hermano Zelofehad se la dieras a sus hijas. Sin embargo, si ellas se casan con otros hombres de otras tribus, llevarán consigo sus porciones de tierra a la tribu de los hombres con quienes se casen. De esa manera, el área total de la tierra de nuestra tribu se reducirá. Entonces, cuando llegue el año de jubileo, esa porción de tierra se agregará a esa nueva tribu y provocará que nuestra tribu patriarcal la pierda para siempre. Así que Moisés le dio a los israelitas de parte del Señor el siguiente mandato: el reclamo de los hombres de la tribu de José es legítimo. Esto es lo que el Señor ordena acerca de las hijas de Zelofehad: permítanles casarse con quienes deseen, siempre y cuando sean con alguien de su propia tribu patriarcal. No se permite que ninguna tierra se transfiera de una tribu a otra, ya que toda la tierra asignada a cada tribu debe permanecer dentro de la tribu a la que inicialmente fue concedida. Las hijas de todas las tribus de Israel que están en línea para heredar la propiedad deben casarse dentro de su propia tribu. De esa manera, todos los israelitas conservarán sus propiedades patriarcales. Ninguna porción de tierra debe pasar a otra tribu, porque cada tribu de Israel debe conservar la porción de tierra que le fue asignada. Entonces las hijas de Zelofehad hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés. Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, todas se casaron con sus primos por parte de su padre dentro de los clanes de Manasés, hijo de José. De ese modo su herencia de tierra permaneció dentro de su tribu patriarcal. Estos son los mandatos y las ordenanzas que el Señor le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés mientras acampaban en las llanuras de Moab junto al río Jordán frente a Jericó. Bueno,
Y así culminamos este libro, el libro de Números, y notamos lo interesante a través de todo el libro acerca de los censos, acerca cómo se nos explica un poco más acerca de cómo se debían presentar delante de Dios, de cómo deberían ir al tabernáculo, cómo debían ser sus ofrendas, qué significaban. Aquí vemos que en este libro, como un poquito más en resumen, acerca de las áreas del tabernáculo, qué son, qué significan y para qué sirven. Entonces ha sido muy interesante este libro, la verdad. Quizás muchos pueden pensar, es un poco aburrido, pero cuando entramos así como a leer capítulo por capítulo y a desmenuzarlo, lo diríamos algunos, o a desglosarlo mejor, notamos la importancia de ir un poco más allá y en este caso ver un poco más acerca del significado de las tribus y lo que ellas hicieron juntas para aportar para llegar a la tierra prometida, cómo se envuelve aquí el hecho de la organización, de que la tribu de Leví, los levitas, serían como ese centro donde el Señor era quien estaba yendo al frente de ellos. Y bueno, entrando más en contexto en cuanto a Números 34, empezamos notando las instrucciones del Señor acerca de los límites y las porciones que cada tribu iba a recibir. En cuanto a los levitas, vemos que aunque no se les había asignado determinadas tierras, ellos vivirían entre las tribus, es decir, que las demás tribus les darían a ellos porciones de tierras, de ciudades, para que pudieran habitar. Asimismo, notamos que se les da como una posesión, tienen que dar varias ciudades para todos aquellos que necesiten huir en caso de una muerte, como lo decíamos acá, que hayan asesinado a alguien, no con intención. Entonces decimos, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? Y si notamos mucho, recordemos que en ese entonces no eran ni 100 ni 1000 personas, eran miles y miles y miles de personas las que eran el pueblo de Israel. Entonces imagínate, no creo que la convivencia hubiera sido fácil. Son muchos detalles, pero creo que esos son como los más importantes, y es eso. Entonces, por otro lado, vemos como el Señor nuevamente hace no un censo, pero dirige como a varios líderes para repartir la tierra. Entonces, notemos la organización que el Señor tenía midiendo cada detalle para que todas las tribus tuvieran como igual, todos estuvieran equilibrados, mejor decirlo de esa forma. Y decimos, bueno, yo en especial me decía, pero ¿qué puede significar el hecho que hasta que el sacerdote muriera, esas personas que sin intención habían asesinado a alguien, ¿por qué tenían que esperar? Entonces es debido a que el homicida, que fue involuntario, debía permanecer en esas ciudades de refugio, como le dijimos, hasta que el sumo sacerdote muriera, ya que la muerte del sumo sacerdote señalaba como el final de una vieja era y mostraba el comienzo de una nueva vida para el homicida. Por eso ya en ese punto él ya podía volver, es decir, que podía como rehacer su vida. Entonces, ya luego, terminando el capítulo, vemos acerca de las mujeres, cómo podían heredar las propiedades. Y bueno, así terminamos este libro, y no dejarte de agradecer por permanecer hasta aquí, por escuchar la Biblia en un año de forma cronológica, y invitarte a que nos puedas seguir escuchando, ya que el día de mañana vamos a empezar el libro de Deuteronomio. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por un nuevo día, gracias porque nos has dado la oportunidad hasta el día de hoy de aprender acerca de ti, de tu palabra, por enseñarnos, Señor,
acerca de tantas cosas que quizás no sabíamos, pero que en tu sabiduría nos has permitido conocer, Señor. Te pedimos que nos sigas enseñando, Señor, que nos sigas revelando tu palabra, que así, Señor, como Moisés, Señor, dirigió, Señor, al pueblo de Israel, Señor, te pedimos que tú dirijas nuestra vida, Señor, y como lo veíamos en estos últimos capítulos, la forma y la organización en cómo tú tenías ya todo planeado, como tú ya tenías, Señor, esa distribución para cada tribu, Señor. Asimismo te pedimos que tu dirección, tu orden y tu verdad estén sobre nosotros, para que nosotros podamos obedecer, Señor, así como estas mujeres que obedecieron en todo, Señor, y fueron un ejemplo para las demás tribus, Señor, que nosotros como hombres y mujeres podamos siempre obedecer a tu palabra, Señor, y a tus preceptos. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces mañana nos vemos una vez más en la Biblia en un año, así es que Dios te bendiga y que tengas un muy buen día.